en estos instantes, los integrantes de la Comisión de Presupuesto proceden a debatir y aprobar ya los artículos y las disposiciones correspondientes a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018. Se ha anunciado un receso al mediodía y a partir de la 1 se retornará con la sesión de presupuesto y la presencia del ministro de Educación. En estos instantes nosotros nos trasladamos al hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional, donde se acaba de dar inicio a la sesión de la Comisión Multipartidaria Especial encargada de investigar el denominado caso Lavallato, que preside la congresista Rosa María Bartra. Se presentan en esta oportunidad los exministros de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez, y también Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía. Ambos van a informar su participación como miembros del Consejo Directivo de Proinversión para la concesión del proyecto de mejoras de la seguridad energética en nuestro país y el desarrollo del gasoducto sur peruano. Veamos. Mi primer contacto con la empresa Odebrecht fue cuando desempeñé el cargo de viceministro de Hacienda en la gestión del presidente Alan García. En ese momento fui convocado por la ministra de entonces, la doctora María Mercedes Arauz. Yo me desempeñaba como viceministro de Hacienda, y me convocó a una reunión donde se discutía la estructuración de la concesión de irrigación del proyecto Olmos. Esa fue la vez. El rol mío fue un rol más bien de pasivo, porque ese proyecto, por competencia, lo llevaba adelante el Viceministerio de Economía, no el Viceministerio de Hacienda, que estaba a mi cargo. Luego, la siguiente vez que tuve algún tipo de interacción con esa empresa, no es necesariamente su pregunta, pero para entrar en materia directamente, fue cuando ya desempeñándome como ministro de Economía y Finanzas, entre septiembre de 2011, entre julio de 2011 y septiembre de 2014, fui convocado por el presidente regional de entonces de la región Lambayeque, porque tenía una controversia con la empresa del trasvase Olmos, que entiendo también estaba bajo la concesión de la empresa Odebrecht, porque había una disputa entre el concedente, que era el gobierno regional de Lambayeque, y la empresa. Y la controversia era acerca de unos costos, la imputación de unos costos que habían surgido de ese proyecto. Y la solicitud en ese momento fue de facilitar una solución entre las dos partes. Había un peritaje de por medio, y esa fue la segunda ocasión, digamos, que tuve yo una relación con los proyectos directamente vinculados a esa empresa. Luego, ya en mi calidad de presidente de Consejo Directivo de Proinversión, tuve contacto con los comités y del equipo técnico de Proinversión, que veía los proyectos que se encargaban a Proinversión, incluido el proyecto Chavimochi, incluido el proyecto evidente que nos convoca el día de hoy, el proyecto de mejoras a la seguridad energética del gasoducto, y esa fue mi interacción, digamos, para contarle en general mi interacción con estas empresas que hace usted mención. Congresista Aramayo. Muchas gracias por la precisión. Es importante entrar al tema a nuestro invitado a través de la presencia, pero también es importante conocer el contexto de su intervención. Entonces vamos a su respuesta a hacer algunas precisiones. La primera es que dice que a usted lo convoca la ministra Arauz de aquel entonces, cuando usted era encargado del Viceministerio de Hacienda, y esto lo veía el Viceministerio de Economía. ¿Y por qué lo convoca si esta no era una materia en la que usted conocía, para una reunión con la empresa Odebrecht? ¿Y con quién de la empresa Odebrecht usted se reúne? Permítame hacer memoria, porque esto ocurrió en el año 2010. Se estaba estructurando justamente
esta concesión, donde había una garantía por parte del Estado, respaldando, digamos, los compromisos del gobierno regional de Lambayeque, que era el concedente. Si bien toda la estructuración era competencia del Viceministerio de Economía, al ver garantías de por medio, había una competencia que tenía que ver con Hacienda. Por medio de la presidenta, dentro de las funciones del Viceministerio de Hacienda se encuentran contabilizar todos los pasivos contingentes que tiene el Estado, incluyendo aquellos que se derivan de proyectos de concesión. Entonces fue un rol básicamente de estar presente ahí y tomar nota si es que había algún tema que implicaba un cambio o un mayor compromiso de parte del Estado. Presidenta, yo necesito que el invitado nos haga dos precisiones. La primera es, ¿quién participa como estructuradora financiera en el trasvase Olmos y en la irrigación Olmos? Porque ese es el tema para el que además lo convocan, según nos ha dicho. Y la segunda precisión es, ¿quién estaba en aquella fecha de gobernador regional? Gracias, Presidenta. Señor Castilla. Gracias, Presidenta. Yo no sé quién era la estructuradora de parte de la empresa, no recuerdo, no tengo ni idea. Dentro de ese grupo había un gerente, que no recuerdo el nombre, pero en esa oportunidad fue la primera vez que yo vi al señor Jorge Barata. Él fue a esa reunión y ese fue el primer contacto visual que yo tuve con ese señor. Y me dice que qué otras personas habían, y el gobernador era el gobernador Acuña, que sigue siendo gobernador actualmente, creo. Sí, el gobernador Acuña. Vamos a adentrarnos en aquella reunión del año 2010. Lo convoca la señora Mercedes Araoz, participa usted, el gobernador regional Acuña, actualmente en ejercicio, ¿y quiénes más? ¿Cómo fluye esta reunión? ¿Participa activamente el señor Jorge Barata? Cuéntenos los detalles, por favor, señor Castilla. Señor Castilla. Gracias, Presidenta. Voy a hacer memoria porque, si bien no es el tema al cual he venido preparado, esto ocurrió hace más de 7 años. Solamente fue una introducción en la cual estuvo el señor Barata. Había un equipo de parte de la empresa y principalmente estaba el equipo del Viceministerio de Economía, encabezada en ese momento por el doctor Carlos Casas, que era el otro viceministro, y el equipo de promoción de la inversión, digamos, de la Dirección General de Promoción de la Inversión del MEF, y yo participé en una sola reunión más técnica. No hubo una discusión política, sino fue técnica de, digamos, salvaguardar, digamos, los compromisos que ya estaban contenidos en el contrato de concesión. La concesión ya se había dado, y fue estrictamente técnica lo que yo puedo recordar. Digamos, si hubiera algún otro tema por intermedio de la Presidenta, yo puedo hacerle llegar si yo recuerdo algo más, pero le estoy diciendo, haciendo memoria, digamos, quiénes estaban. Había mucha gente, estaba asesores legales del Ministerio de Economía, la directora de la asesoría jurídica del MEF, estaba algunos funcionarios del MEF y otros funcionarios de la empresa. Y por parte del concesionario, del concedente, perdón, habían otros funcionarios también. Es lo único que puedo recordar. Lamento no tener precisión porque ha pasado mucho tiempo y la verdad que no recuerdo. Le he narrado estrictamente lo que recuerdo. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Nuestro invitado. Ciertamente, ahora tiene especial relevancia y por eso es importante abundar en los detalles. Dice usted algo trascendente a través de la Presidencia, que usted fue convocado para salvaguardar algunos acuerdos previos que se habían llegado. Entiendo que tendría que salvaguardar algunos intereses del Estado. ¿Cuáles eran esos intereses que tenía que salvaguardar como viceministro de Hacienda? Y si era regular este tipo de reuniones.
¿Estas reuniones eran habituales donde el viceministro de Hacienda participa o no? Esto se veía en otros escenarios. Háblenos, por favor, de esos dos temas. Señor Castilla. Gracias, Presidenta. Reitero, tendría que hacer memoria específica. Yo lo que creo que era, y no quisiera especular, se quería plantear una adenda a esa concesión o algo similar, y como el MEF estaba garantizando, digamos, era garante de esa concesión al concedente, que era el gobierno regional de Lambayeque, digamos, fue una reunión estrictamente técnica, que al final, digamos, no dimos el punto de vista técnico en esa reunión y ahí no participamos más, porque en las competencias que tiene los funcionarios, todos los procesos de inversión y promoción de la inversión privada, concesiones y tal, las lleva adelante el Viceministerio de Economía. Los temas hacendarios, de presupuesto, de deuda y tal, los lleva el Viceministerio de Hacienda, que estaba a mi cargo. Y yo fui convocado, digamos, sin mayor aviso, a bajar a una reunión. Congresista Aramayo. Sí, la segunda parte de la pregunta era si estas reuniones eran habituales o no. Entiendo que cuando le dicen que lo invitan a bajar a esta reunión a través suyo, señora Presidenta, era porque es una reunión que se lleva a cabo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Si nos puede hacer la precisión. Señor Castilla. Sí, esto se hizo en la sala, se hizo en una sala de reuniones en el Ministerio de Economía y Finanzas, y yo participé en esa reunión inicial y quizá en una adicional y punto. Reitero, la unidad competente para ver esos temas era el Viceministerio de Economía. Habían temas vinculados a proinversión, pero según, digamos, el ROF del Ministerio de Economía y Finanzas, las funciones están claramente delineadas y las competencias claramente delineadas, lo que hace Economía de lo que hace Hacienda. Entonces, digamos, eso es lo que yo puedo recordar. Y la reunión fue en el Ministerio de Economía, y que yo haya participado solamente, recuerdo, no más de 2 reuniones, pero desconozco si hubieron otras reuniones adicionales entre el equipo técnico y las otras personas. Congresista Aramayo. Usted ha reiterado a través de la presidencia en más de una oportunidad que esta era una reunión de carácter técnico y no político. Técnico, ha dicho hasta en 3 oportunidades. ¿Había reuniones de connotación política en el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a proyectos como Olmos, por ejemplo, a través suyo? Señor Castilla. Que yo haya participado, no. ¿Y que no hubiera participado a través del... Señor Castilla. No tengo conocimiento. Congresista Aramayo. Entonces sería innecesaria la precisión que esta no era una reunión política, sino que era eminentemente técnica. Para un comentario. Sí, lo que pasa es que yo he estado muchos años en el Ministerio de Economía y Finanzas, con un rol más técnico, que es el rol de viceministro, previamente como jefe de gabinete de asesores del ministro, y después ya como ministro. Entonces, por eso hago esa diferenciación de roles, porque claramente el rol de un ministro es distinto al rol de un viceministro. El del ministro, digamos, interactúa con el Congreso, digamos, su función varía. Entonces, la razón por la cual he especificado técnico es porque eran discusiones que se veían en los modelos financieros, no, era técnica en ese sentido, por el contenido de lo que se trataba en aquellas reuniones. Congresista Aramayo. Es un comentario. Quizás por eso me llama la atención que no recuerde la empresa que estructuraba los créditos, porque es un papel eminentemente técnico respecto a un proyecto absolutamente trascendente como Olmos, presidente. Entonces yo quisiera que si hay algo que después recuerde el invitado respecto a la estructuradora, sería importante que nos lo pueda hacer llegar a la comisión por escrito. En su desempeño, a nuestro invitado a través suyo, ¿tuvo alguna relación en su desempeño en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Banco Mundial o en el Banco Interamericano de Desarrollo o en la CAP? ¿Tuvo
¿Tuvo usted alguna relación con First Capital, Latinoamericana Enterprise, Westfield, Consultor Empresarial BBI, Consulting SAC o alguna consultora o estructuradora financiera vinculada al señor Pedro Pablo Kuczynski? Señor Castilla. No, señora presidenta. ¿Con ninguna de las empresas mencionadas? Con ninguna de las empresas mencionadas. Congresista Aramayo. ¿Recuerda usted alguna otra estructuradora financiera? ¿Alguna le viene a la mente? Señor Castilla. No, ninguna, señora presidenta. ¿Ninguna vinculada al señor Pedro Pablo Kuczynski, tampoco al señor Gerardo Sepúlveda? Ninguna. Congresista Aramayo. A través suyo, Presidenta, en su ejercicio en el MEF, ¿ha tenido que trabajar con estructuradoras financieras en algún momento? Señor Castilla. A ver, dentro de las obligaciones, digamos, y quizá por intermedio de la presidencia, si me podría quizá precisar a qué se refiere con la estructura financiera para poder darle una respuesta más adecuada, porque para poder responderle con propiedad, si me puede contar a qué se refiere para yo poder así responderle con propiedad, porque una estructura financiera es quien estructura un financiamiento, digamos un banco de inversión, y si fuese esa el tipo de estructura financiera a la que usted se refiere, yo no tuve reuniones con estructuras financieras en ningún momento si no tenía áreas de línea en el Viceministerio de Hacienda, en el Viceministerio de Economía, y las entidades, las OPs que estaban en el sector de economía y los sectores que lidiaban con ellos y el MEF intervenía de acuerdo a sus competencias. Pero que haya habido alguna relación con alguna reunión con alguna estructura financiera, como usted aduce, o banco de inversión, por ampliar un poquito más la definición, ninguna. Mi único contacto con bancos de inversión era cuando yo realizaba roadshows, promocionando las inversiones, hice roadshows en el extranjero y en el interior del país durante mis años de ministro. Congresista Aramayo. Bueno, me parece innecesaria hacer la precisión, pero aun cuando el invitado la solicita, se la formulo. Cuando hay un contrato en el Estado, quien hace una estructura de las condiciones de crédito y garantías es una estructuradora de crédito. Y cuando hay la intervención de gobiernos subnacionales y intervienen los gobiernos regionales, como es este caso el gobierno regional de Lambayeque, hay un aval, participa el gobierno nacional, es una estructuradora financiera la que cumple ese rol. Entonces, me parecía raro que no recuerde a ninguna estructuradora financiera y esa es la precisión y la definición que le hago. A través suyo, presidente. Señor Castilla. A ver, el MEF, Presidenta, no hace proyectos directamente, sino la labor del MEF, el MEF ni siquiera negocia con estructuras financieras, sino vela porque se cumplan las normas que rigen las concesiones en el país, si fuese un proyecto de asociación público-privada, o es el rector si fuese una adquisición pública a través de la ley de compras del Estado. Son los sectores, son las entidades las que son los concedentes, los que negocian o los que tienen contacto con estructuras financieros o bancos de inversión, según fuese el caso. Eso es lo que puedo decirle. Según mis funciones, tanto como viceministro de Hacienda, como cuando desempeñé el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas, yo no tenía reuniones directas ni indirectas con estructuras financieros. No era parte de mis competencias, señora Presidenta. Congresista Aramayo. A través suyo, ¿conoce a Sigma Capital? Señor Castilla. No, señora Presidenta. Congresista Aramayo. ¿En su desempeño tuvo alguna relación con
más bien voy a reformular la pregunta. Tal vez en las oficinas de la CAP recibió en alguna oportunidad al señor Pedro Pablo Kuczynski, al señor Gerardo Sepúlveda, al señor Fernando Montero, al señor Sandro Trozo Toranzo, a Juan Forsyth Rivarola, a José Alberto Hopkins Larrea o a Eduardo Elejalde Arena. Si lo recibió, decirnos quién, cuándo y en qué circunstancia, presidente. Señor Castilla. En la CAF nunca recibí a ninguno de las personas que usted ha mencionado, nunca, en la CAF. En el Ministerio de Economía y Finanzas, a través suyo, presidente. Señor Castilla. De las personas que usted ha mencionado, las únicas 2 o 3 reuniones que he tenido han sido con el presidente actual, el presidente Kuczynski. Como todos sabemos, él fue ministro de Economía y Finanzas y había una tradición en algunos momentos determinados de juntarme a pedir opiniones, digamos, intercambiar pareceres con exministros de Estado en ese despacho. Pero no más que eso. Fueron en mi despacho que yo recibí al doctor Kuczynski en unas 2 o 3 ocasiones, así como recibí a otros exministros del despacho de Economía y Finanzas. Congresista Aramayo. Cuando usted era ministro, recibe la visita del exministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski, para compartir opiniones respecto a qué temas. Por favor, si puede precisar, señor presidente. Señor Castilla. Sí, gracias, presidenta. Usualmente los que hemos pasado por el rol de ministro de Economía, digamos, tratamos de pedir consejo de aquellos que han pasado por un rol similar. Entonces yo en diversas ocasiones me he reunido con distintos ministros que me han pedido cita, siempre ha sido pedido de los exministros, el exministro Carranza en una oportunidad, el exministro Benavides, el exministro Zavala, la exministra Arauz. O sea, no había un tema puntual, era para comentar temas de política económica y del acontecer económico del país, pero no había una agenda preestablecida, pero yo, cuando por un tema también de cortesía, si me pedía cita a un exministro de Estado, yo lo recibía en mi despacho, como recibía a muchísimas autoridades, en sus cargos o particularmente a los exministros de Economía. Congresista Aramayo. Entonces usted recuerda que en 2 oportunidades recibió como ministro el exministro Pedro Pablo Kuczynski sin agenda para hablar temas de política económica nacional. ¿Y por cuánto tiempo se reunió y por qué fechas, si pudiera precisarnos ese dato? Señor Castilla. A ver, las fechas no las recuerdo, pero estoy seguro que hay registro de entradas en el Ministerio de Economía y ahí pueden sin duda tener las fechas precisas de cuándo fueron esas visitas. Usualmente las actividades de ese cargo son muy intensas, entonces son reuniones de media hora, 45 minutos, y eran siempre discusiones generales que habían, no había ninguna discusión particular sobre ningún tema puntual, digamos, lo que puedo recordar es eso, no había ninguna agenda de por medio y no voy a llamarlo una reunión social, porque no lo era, pero sí una reunión de intercambio de pareceres con personas que habían desempeñado ese cargo anteriormente. Damos la bienvenida al congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Congresista Aramayo. Gracias, presidenta. Yo creo que en este punto, señora presidenta, habría que solicitar el registro de ingreso al Ministerio de Economía y Finanzas para conocer en qué fechas se solicitaron estas reuniones. Yo leí algunos nombres y usted dijo que por lo menos con 2 de estas personas se reunió. Uno de ellos era el señor Pedro Pablo Kuczynski y le leí otros nombres, se los voy a volver a leer.
Gerardo Sepúlveda, Fernando Montero, Sandro Trozo Toranzo, Juan Forsay Rivarola, José Alberto Hopkins Larrea, Eduardo Lejal de Arena. ¿Recuerda usted alguna reunión con alguna de estas personas cuando fue ministro de Economía o Finanzas o cuando estuvo en el Banco Interamericano de Desarrollo o en el Banco Interamericano de Desarrollo o en la CAF? Señor Castilla. Con ninguno, excepto el exministro Kuczynski, actual presidente de la República. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Durante su desempeño en la Cooperación Andina de Fomento, ¿participó en alguna operación de estructuración compartida entre la Cooperación Andina de Fomento y el Banco de Desarrollo de Brasil, BANDES? ¿Conoce las actividades conjuntas de la CAP y el Banco de Desarrollo de Brasil? Si nos puede precisar, señor Presidente. Procedan. Gracias, presidente. No, yo no participé en ninguna de las reuniones. Lo cierto es que la CAF tiene como actividad tener un intercambio muy, digamos, dinámico con todos los bancos de desarrollo nacionales, incluyendo el banco que usted hace mención, como COFIDE en el caso nuestro, o NAFIN en el caso mexicano, o cualquier banco de desarrollo, pero yo entiendo que esa es una de las actividades que hace el banco, la CAF, pero yo puntualmente jamás participé en ninguna reunión, estructuración o nada con ningún banco de desarrollo, el que usted hace mención, o de ningún otro, cuando yo estaba en CAF. Congresista Aramayo. Gracias, presidente. ¿Y conoce usted a nuestro invitado de algún proyecto ejecutado o concesionado a una empresa brasileña que haya tenido doble financiamiento o quizás financiamientos superpuestos, tanto como por la CAF o por el Banco de Desarrollo de Brasil, presidente? Señor Castilla. ¿Puede repetir su pregunta? Porque no le entendí la primera parte, por favor. Congresista Aramayo. La primera pregunta tenía que ver si había negociaciones a través del presidente. Y la segunda tiene que ver si conoce de algún proyecto ejecutado o concesionado con alguna empresa brasileña, no le hablo exclusivamente de Odebrecht, que haya tenido doble financiamiento o financiamiento superpuesto, en el que haya participado o la Cooperación Andina de Fomento o el Banco de Desarrollo de Brasil. A través suyo. Señor Castilla. A ver, estoy seguro, o sea, los proyectos usualmente, digamos, de inversión son cofinanciados. Hola. Bien, estamos ya en estos momentos